Pensemos por un momento en la absoluta locura de ingeniería que llevamos ahora mismo atada a la muñeca. Hablamos de un dispositivo que, sobre el papel, resulta un rompecabezas totalmente contradictorio para las leyes de la física. O sea, debe ser increíblemente resistente, pero a la vez, bueno, prácticamente no pesar nada. Tiene que ser súper potente, pero diminuto. Y quizá lo más difícil de todo, debe sobrevivir continuamente a entornos extremos, golpes y sudores, mientras descansa de forma segura y sin quemarnos contra la piel. Hoy vamos a ir quitando capas para entender la auténtica magia y la ciencia pura que hay detrás de todo esto. Pero antes de arrancar, es absolutamente fundamental dar el crédito que se merece a la investigación académica que hace posible esta explicación. Todo este análisis detallado de la ingeniería de los relojes inteligentes nace del exhaustivo trabajo de sus autores, Erickson Martín Garzón y Andrés Felipe Gallego Carvajal. Ambos son brillantes estudiantes de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, conocida como la CUN, y han desarrollado este proyecto bajo la dirección del docente Marcelo Torres Arango. Su investigación es la fuente fundamental de todo lo que vamos a descubrir hoy. Y para no perdernos, vamos a organizar nuestra hoja de ruta en 5 bloques muy claros. Primero, la anatomía del reloj inteligente. Segundo, los materiales y sus porqués. Pasaremos a ver el desgaste y la fatiga mecánica. Luego analizaremos su costo ambiental oculto. Y para terminar con buen sabor de boca, echaremos un vistazo al reloj del futuro. Sección 1. Anatomía del reloj inteligente. Vamos a asomarnos a ese complejísimo sistema de sensores y circuitos que han metido a presión en un espacio físico minúsculo. Para que nos hagamos una idea de la escala, el esqueleto estructural de muchos de estos relojes apenas pesa 34 gramos. 34 gramos, es decir, nada. Es una proeza de miniaturización brutal meter ahí dentro sensores biométricos, procesadores, antenas y todo en una estructura súper liviana que no colapsa sobre sí misma al primer apretón. Pero claro, contrastemos ese peso pluma con esta otra cifra, 220 milivatios. Ese es el enorme consumo de energía que puede llegar a tragarse la pantalla AMOLED cuando ponemos el brillo al máximo en un día soleado. Básicamente, llevamos en la muñeca un dispositivo súper ligero, sí, pero con unas demandas de potencia gigantescas que no paran nunca. Y esto nos lleva al problema de manual. Ese consumo de energía constante hace que la batería de alta densidad sea de lejos el mayor cuello de botella para los ingenieros modernos. Todo el diseño interno se reduce a hacer auténticos malabares entre dar el máximo rendimiento y exprimir la energía en un espacio minúsculo. Y esos malabares nos llevan directos a la sección 2, materiales y sus porqués. Vamos a explorar los riesgos y compromisos que asumen los diseñadores para lograr ese equilibrio casi mágico. Aquí entra en juego un concepto fascinante de la ingeniería moderna llamado la metodología de Ashby. Suena súper técnico, pero en el fondo es un juego mental de ¿qué pasaría si? Los ingenieros evalúan las ventajas de un material preguntándose qué fallaría pieza por pieza si usaran exactamente lo contrario. Apliquemos esto al chasis. Aluminio 70-75 frente al clásico acero inoxidable. ¿Por qué no ir a lo seguro con el acero, que es casi indestructible? Pues porque pesaría 3 veces más. Esa masa extra crearía una inercia tremenda en la muñeca con cada movimiento del brazo, lo que volvería completamente locos a los sensores. El acelerómetro no mediría bien, y para sujetar ese peso necesitaríamos una estructura más grande que le robaría espacio a la batería. Un auténtico efecto dominó, provocado por un simple cambio de metal. Y pasa exactamente lo mismo con la correa. Comparemos el fluoroelastómero sintético, o FKM, con el cuero natural. La correa es el campo de batalla donde el hardware choca con la biología y el sudor de nuestro cuerpo. Los enlaces de carbono y flúor del FKM son tan estables que el sudor ácido no les hace ni cosquillas. Si usáramos cuero para hacer deporte de verdad, absorbería la humedad, se pudriría en cuestión de meses y, lo peor de todo, causaría dermatitis severa. O sea, es un compromiso estético totalmente necesario por el bien de nuestra salud. Las cosas se ponen aún más extremas cuando miramos cómo se fabrican estos materiales. El famoso cristal Gorilla Glass 3 tiene un proceso brutal. Primero se funde a unos altísimos 1600 grados Celsius. Luego se sumerge directamente en un baño de sales hirviendo. Y aquí viene la magia. La compresión mediante iones de potasio. Es como si metieran a la fuerza unos iones gigantes en la superficie a muchísima presión, creando una tensión tremenda, exactamente igual que si comprimiéramos un muelle de acero al máximo. Esa energía encerrada es la que hace que el reloj resista los arañazos del día a día. Pasamos a la sección 3, desgaste y fatiga mecánica. Porque, a pesar de toda esta brillantez en el laboratorio, la física del mundo real siempre cobra su peaje. Hay una condena ineludible en el corazón de este dispositivo, el número 500.
Esa es la cantidad aproximada de ciclos de carga completos que suele soportar la batería de polímero de litio antes de fallar de forma notable. Por muy optimizado que esté el reloj, está química y físicamente destinado a degradarse después de unos 500 ciclos, por pura descomposición interna. Es un fallo asumido desde el primer boceto, es simplemente la ley de vida de los materiales de almacenamiento que tenemos hoy en día. Y no es solo la batería, incluso el cristal más caro del mercado acabará cediendo ante un buen impacto. ¿Por qué? Si acabamos de decir que es durísimo. Pues porque aunque esa capa comprimida con potasio evita los rayones superficiales, su tenacidad real por debajo sigue siendo muy baja. Una caída tonta que golpee en el ángulo perfecto concentrando toda la fuerza en un puntito minúsculo romperá la estructura del cristal, y ahí da igual cuántos baños de sales sirviendo haya llevado en la fábrica. Y saber que estos dispositivos mueren tan rápido nos lleva a un problema global enorme. Sección 4. El costo ambiental oculto. Vamos a evaluar la verdadera y abrumadora huella ecológica que deja esta tecnología. Hay un desequilibrio estadístico que asusta. Resulta que un masivo 60% de todo el impacto ambiental lo genera pura y exclusivamente la extracción de materias primas raras, como el cobalto y el aluminio, y su complejísima fabricación industrial. El uso diario en la muñeca o la electricidad para cargarlo representan una fracción casi insignificante del daño total. El verdadero golpe al planeta ya se ha dado antes de que saquemos el reloj de la caja. Para poner este gasto energético en perspectiva, si cargamos el reloj todos los días durante 3 años enteros, gastaremos exactamente la misma energía de la red que dejando encendida una pequeña bombilla LED durante solo 2 horas. Es decir, el problema ecológico no es para nada la electricidad de nuestra casa. El enorme impacto que solemos ignorar por completo es de dónde salen esos materiales y el coste altísimo de extraerlos. Afortunadamente, la curiosidad y la ingeniería humana no se rinden ante estas limitaciones. Sección 5. El reloj del futuro. Vamos a ver cómo la industria planea dar un salto gigante en la próxima década. Primero, un concepto que parece ciencia ficción pura, el energy harvesting o la cosecha de energía. La idea es usar generadores termoeléctricos ultrafinos integrados en la base del reloj para capturar energía pasiva. ¿Cómo? Aprovechando la diferencia de temperatura entre los 36 grados de nuestra piel y el aire más frío del ambiente. Imaginemos la inmensa libertad de un dispositivo que se alimenta solo con el calor corporal que generamos simplemente al respirar o caminar. Y para guardar toda esa energía de forma eficiente, la verdadera revolución serán las baterías de estado sólido. Al integrar nanopartículas de silicio en matrices de carbono poroso, los ingenieros podrían triplicar de golpe la vida útil de la batería, y además de forma súper segura y sin riesgo de incendios. En la práctica, estaríamos hablando de relojes funcionando a pleno rendimiento durante más de un mes con una sola carga. Si juntamos todos estos avances de laboratorio, el reloj de 2030 pinta espectacular. Hablamos de un chasis de aleación de magnesio un 36% más ligero, cristal de zafiro prácticamente irrompible, pantallas microLED de consumo ridículo y, por supuesto, inteligencia artificial integrada en el propio hardware, aprendiendo de nuestras rutinas para optimizar la batería milisegundo a milisegundo. Un dispositivo hipereficiente, inteligente y casi indestructible. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy, con una pregunta que realmente invita a la reflexión. Este diminuto aparato es sin duda un triunfo absoluto del ingenio humano y la ciencia de materiales. Pero el gran reto de fondo es la sostenibilidad. ¿Cómo lograremos como sociedad equilibrar esta brillantez tecnológica que llevamos en las muñecas con el altísimo costo ecológico de extraer esos materiales milagrosos? Ese es el tremendo desafío de nuestra generación. Después de ver todos estos datos y entender la física que hay detrás, va a ser muy difícil que volvamos a mirar nuestra muñeca de la misma manera.